canal dando clic en el botón. Debido a las limitaciones metodológicas de medida de flujo sanguíneo, diferencian el perfil metabólico de los grupos musculares estudiados y en la eficacia de los inhibidores de la NOS utilizados. Clifford y Helston, 2004. Prostanoides. La enzima ciclooxigenosa COX cataliza la conversión de ácido araquidónico a prostaglandina H2, de la que se derivan la prostaglandina E2, la prostaciclina y el tromboxano A2. De esos, la prostaciclina y la prostaglandina son vasodilatadores, mientras que el tromboxano A2 induce vasoconstricción. Las células endoteliales vasculares, así como los miocitos, son potenciales fuentes de prostaglandinas vasoactivas. La formación de prostanoides y vasodilatadores parece regulada por la disponibilidad de ácido araquidónico, el cual aumenta con el incremento de activación de la fosfolipasa al elevarse la concentración intracelular de CA-ion. Por tanto, la síntesis de prostanoides se incrementa de forma similar al NO por agonistas que aumentan la concentración intracelular de CA-ion en las células endoteliales, ejemplo, bradykinin, y también por factores mecánicos, como el estrés sobre la pared vascular. Además, la formación de prostaglandina es aumentada por la adenosina, NO y peroxinitrito. Clifford y Helston, 2004. La producción de prostanoides es influenciada por la contracción muscular. Tanto la prostaglandina E2 como la prostaciclina se forman intramuscularmente, elevándose sus concentraciones en sangre venosa durante el ejercicio. Wilson y Kapor, 1993. También se ha observado un aumento en el territorio intersticial muscular durante el ejercicio, con una relación de la prostaglandina E2 con la intensidad del mismo. En cambio, el tromboxano A2 disminuye durante el ejercicio y lo hace en mayor cuantía al aumentar la intensidad del ejercicio. Karamousis y Coles, 2001. Aunque la prostanoides no parece los elementos esenciales de la hiperemia al ejercicio, la demostración de una disminución del flujo sanguíneo al combinar la inhibición del NOS y COX, Buchel y Coles, 2002, significa que no puede excluirse en papel relevante de los mismos. EDHF, factor hiperpolarizante derivado del endotelio. El concepto del EDHF se origina de la observación de que los componentes como la bradykinin y la acetilcolina inducen hiperpolarización de las células. Página 346. Las musculares lisas y consecuente vasodilatación arterial en presencia de inhibidores de NOS y COX, Nagao y Banaout, 1992. Existen distintas evidencias directas que relacionan a EDHF con la hiperemia al ejercicio. La identidad de EDHF varía entre tejidos, pudiendo haber distintos EDHF en un mismo tejido. En el músculo esquelético, la enzima citocromo P-450-2C, CYP2C, que cataliza la formación del vasodilatador 11,12 ácido eicosatrienoico 11,12 EET, ha sido propuesta como EDHF sintasa. Clifford y Helston, 2004. La infusión intraarterial de un inhibidor específico del CYP2C en humanos no altera la magnitud del flujo sanguíneo muscular durante el ejercicio, pero una inhibición combinada del CYP2C y NOS reduce el flujo sanguíneo a los músculos activos en un 15%. Esta observación sugiere que el CYP2C está involucrado en la regulación
de la hiperemia al ejercicio en humanos y que interacciona con la NOS. Hay que tener en cuenta que existen interacciones entre los distintos sistemas vasodilatadores y esto habla a favor de la posibilidad de redundancias en la regulación del flujo sanguíneo al tejido muscular durante el ejercicio. En resumen, y según Clifford y Helst en 2004, existen distintos componentes vasodilatativos y varias fuentes celulares de esos componentes en el tejido muscular esquelético. Las células musculares forman NO, prostaglandinas, adenosina, lactato y catión. Las células endoteliales producen o liberan NO, adenosina, catión, ATP, EET y prostaglandinas. Y los hematíes pueden liberar ATP y NO. Además, algunos vasodilatadores pueden ser liberados de las terminaciones nerviosas, ejemplo ATP. Todos los mencionados con anterioridad, excepto los EET, aumentan el fluido extracelular de las células musculares en respuesta a la contracción muscular. Hay que resaltar que los distintos componentes vasodilatadores liberados pueden actuar por más de un mecanismo para promover la hiperemia durante el ejercicio. Por ejemplo, el NO es producido por las células musculares y por las células endoteliales. Es liberado por los hematíes e interacciona con las prostaglandinas y el CYP2C, estando implicado en la vasodilatación conductiva y en la simpaticólisis. Los estudios realizados parecen indicar que ningún componente parece esencial para asegurar el aumento del flujo sanguíneo a los territorios activos durante el ejercicio, de manera que se puede bloquear un componente sin que cambie el flujo sanguíneo al territorio muscular activo, aunque este no excluye que la ausencia de efectos no sea debida a efectos compensadores de otros vasodilatadores. Es probable, por último, que la importancia de un determinado componente vasodilatador varíe en las diferentes fases del aumento del flujo sanguíneo. Ejemplo, inicio del ejercicio frente a ejercicio estable. Efecto de la actividad simpática sobre los vasos sanguíneos. Las células musculares lisas de la pared de las arteriolas se encuentran inervadas por fibras del sistema nervioso simpático. En la mayoría de nuestros vasos, la activación de estas fibras provoca la contracción de la musculatura lisa vascular, dando lugar a vasoconstricción y reduciendo el paso de sangre a través de los vasos afectados. En condiciones normales de reposo, el sistema simpático envía señales de forma continuada a nuestros vasos sanguíneos, de manera que estos se encuentran parcialmente contraídos para mantener una tensión arterial adecuada. A este estado se le denomina tono vasomotor. La pérdida no fisiológica del tono vasomotor origina un estado de shock o colapso circulatorio. Cuando aumenta la estimulación simpática, se produce lo que realmente denominamos vasoconstricción. Página 347. Y cuando se pierde el tono vasomotor porque la estimulación simpática disminuye, entonces consideramos que los vasos sanguíneos están en vasodilatación. La estimulación simpática produce vasoconstricción en la mayoría de los vasos, mediada por receptores adrenérgicos, si bien algunos vasos sanguíneos, como los del músculo esquelético y miocárdico de ciertas especies animales, presentan otro tipo de receptores beta adrenérgicos cuya activación provoca vasodilatación. No parece que existen en los seres humanos fibras simpáticas colinérgicas que liberan acetilcolina para producir vasodilatación. Parece que la salida de acetilcolina que se produce durante la activación de la placa motora en la unión neuromuscular probablemente ejerce un pequeño efecto vasodilatador. Kuryaca y Segal, 1995. Más recientemente se ha sugerido que las células endoteliales también producen acetilcolina. Panavelas y Bunston, 1985. Conforme la intensidad del ejercicio aumenta, la proporción del gasto cardíaco dirigido al músculo esquelético aumenta. Robert, 1986. Esta redistribución sistemática del flujo sanguíneo es mediada primariamente por la constricción simpática de las circulaciones renal y espláncnica. El flujo de sangre
al músculo esquelético puede también estar limitado por la vasoconstricción simpática, particularmente cuando grandes masas musculares están activas simultáneamente. Saltin 1985, Sells 1989. Sin embargo, la contracción muscular produce una simpaticólisis funcional, ya que la vasoconstricción simpática es superada por la demanda metabólica de las fibras musculares. Thomas y Victor, 1998. Por ejemplo, las sustancias liberadas por las fibras musculares, ejemplo, óxido nítrico, y los nervios motores, ejemplo, acetilcolina, pueden inhibir la vasodilatación. Thomas y Victor, 1998. La noradrenalina liberada durante el ejercicio puede también estimular a las células endoteliales a liberar factores que se oponen a la contracción de las células musculares lisas. Cox y Angus, 1983. Efectos hormonales sobre el flujo sanguíneo muscular. Las hormonas liberadas durante la activación simpática ejercen una acción fundamentalmente vasoconstrictora sobre el músculo liso arteriolar. Es el caso de la adrenalina liberada desde la médula suprarrenal y el sistema renina-angiotensina, aldosterona. Otras sustancias que actúan desde la sangre periférica sobre la musculatura lisa vascular son la hormona antidiurética y vasopresina vasoconstrictora, la serotonina, que puede ser vasoconstrictora o vasodilatadora, y la histamina vasodilatadora. El control hormonal del flujo sanguíneo local juega un papel relativamente inferior durante el ejercicio comparado con el de las aferencias nerviosas simpáticas y con los mecanismos locales de la autorregulación. Redistribución del flujo sanguíneo durante el ejercicio. El flujo sanguíneo a los tejidos se realiza normalmente en función de su actividad metabólica. En reposo, los aproximadamente 5 litros de sangre oxigenada que se distribuyen por el organismo en un minuto se reparten, según indica la figura 18.7. Página 348. Página 18.7. Distribución del flujo sanguíneo a los diferentes territorios en condiciones de reposo y durante el ejercicio. Como ya hemos comentado, casi la mitad de la sangre se deriva a los riñones y al hígado, y el músculo esquelético recibe tan solo una quinta parte. Durante el ejercicio, el flujo sanguíneo se redistribuye en función de la intensidad y del tamaño de la masa muscular implicada, que condicionan el grado de estimulación simpático-adrenal alcanzado. A su vez, el gasto cardíaco aumenta de forma que algunos órganos pueden recibir la misma cantidad relativa de sangre con respecto al gasto cardíaco, aumentando la cantidad absoluta en proporción directa al gasto cardíaco. De la misma manera, algunos órganos, como el sistema nervioso central, reciben una menor cantidad relativa de sangre a medida que aumenta el gasto cardíaco. Si bien la cantidad absoluta queda preservada, el cerebro recibe aproximadamente la misma cantidad absoluta de sangre en ejercicio que en el reposo. Los riñones y las vísceras del área espláncnica experimentan una importante reducción de la cantidad de sangre que reciben, pudiendo llegar a reducir su flujo sanguíneo unas 4 o 5 veces respecto al que les corresponde en situaciones de reposo. El flujo de sangre a estos territorios disminuye en proporción a la intensidad relativa de ejercicio realizado, el porcentaje VO2 máximo, observándose reducciones significativas durante cargas relativamente bajas de ejercicio. Frecuencia cardíaca más o menos 90 litros pulsaciones por minuto. Osada y Coles, 1999. En el caso de los riñones, se produce una vasoconstricción de las arterias renales, mientras que en reposo recibían entre un 25 y un 30% del gasto cardíaco. Durante el ejercicio, ese porcentaje puede quedar reducido a un 1 a 3%, teniendo en cuenta que el gasto cardíaco es más elevado. Esta vasoconstricción de las arterias renales explica en parte la oliguria de esfuerzo. Dos factores contribuyen a la reducción del flujo sanguíneo en los tejidos no activos:
Primero, activación simpático-adrenal y segundo, sustancias locales que estimulan la vasoconstricción o potencian los efectos de otros vasoconstrictores. McAllister, 1998. Algunos tejidos experimentan una regulación especial en función de la intensidad del ejercicio y de las características ambientales. Es el caso de la piel. El flujo sanguíneo a la piel aumenta durante el ejercicio de intensidad leve y moderada según se ve produciendo un aumento de la temperatura central. Sin embargo, durante esfuerzos de intensidad muy alta o casi máximos, la piel restringe su aporte sanguíneo derivando la sangre a los músculos. Página 349. Activos e incluso en situaciones ambientes calurosos. La circulación coronaria recibe una cantidad de sangre proporcional al gasto cardíaco, es decir, proporcional al trabajo miocárdico. El porcentaje de sangre que recibe el miocardio es, por tanto, siempre el mismo, un 4% aproximadamente. El flujo de sangre al cerebro puede aumentar ligeramente durante ejercicios de intensidad baja o moderada, si bien disminuye con los ejercicios de elevada intensidad. En general, se considera que durante el ejercicio el flujo sanguíneo cerebral queda preservado por tratarse de un circuito protegido sometido a una regulación vascular específica. Adaptaciones vasculares al ejercicio. Adaptación periférica. Se ha observado que el entrenamiento de resistencia aeróbica se asocia con una mejora de la función dilatadora del endotelio y esta adaptación es casi máxima después de un periodo corto, 5 semanas de entrenamiento, o Sullivan 2003. Probablemente la principal adaptación del sistema vascular periférico es la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos capilares en el tejido muscular que suponen un aumento de la densidad capilar, número de capilares por fibra muscular y el aumento del diámetro de las arterias de conducción en los grupos musculares adaptados. También se ha descrito ese fenómeno de capilarización en el miocardio junto con un aumento del calibre de las arterias coronarias, lo cual posiblemente se debe a la necesidad fisiológica de mantener acorde la vascularización a la masa miocárdica. Para acoger la mayor cantidad de sangre posible enviada por el corazón, todo el árbol circulatorio debe contribuir a un aumento de la reserva vascular. La ecografía permite medir las arterias y venas de gran y mediano calibre, arterias pulmonar, aorta y sus ramas principales, venas cava y suprahepáticas. Y de esta forma se ha podido demostrar cómo el calibre de estos vasos es mayor en deportistas de especialidades de fondo. También se hace evidente un aumento en la vascularización pulmonar y una redistribución homogénea que llega incluso a campos pulmonares superiores. Diversas razones apoyan la hipótesis de que estas adaptaciones son debidas al mayor flujo sanguíneo circulante durante el ejercicio. El aumento de la vascularización muscular es, sin embargo, el hecho que en mayor medida contribuye al incremento de la superficie circulatoria total. El aumento del número absoluto de capilares y de la relación capilares-miofibrillas pretende acoger la mayor cantidad de sangre circulante posible y disminuir la distancia fibra capilar, para de esta forma facilitar el intercambio respiratorio y metabólico a las fibras musculares en activo. Este fenómeno de capilarización va en consonancia con las adaptaciones bioquímico-metabólicas de la musculatura del deportista de fondo y en definitiva mejorará su disponibilidad de O2 y sustratos energéticos. Mecanismos de adaptación. El ejercicio y la contracción muscular suponen un potente estímulo para la remodelación vascular. Al aumentar la velocidad del flujo a través de los vasos, tiene lugar un aumento de las fuerzas de cizalla, lo cual supone uno de los principales estímulos para el agrandamiento de los vasos de conducción.